La pastilla que dejé escondida bajo mi lengua aquella noche no solo me salvó de algo que aún no comprendía del todo, también fue el momento en que mi vida cambió para siempre. Durante meses, mi esposo Diego me daba una pastilla cada noche antes de dormir. Siempre lo hacía con el mismo gesto tranquilo, con esa sonrisa suave que yo interpretaba como preocupación. Decía que me ayudaría a descansar mejor, que a mi edad el sueño se vuelve ligero y que mi cuerpo necesitaba apoyo. Y yo confiaba en él. Con el tiempo empecé a notar cosas que me inquietaban. Olvidaba pequeñas cosas que antes nunca olvidaba. A veces me levantaba de la cama y el mundo parecía girar a mi alrededor. Otras veces perdía el equilibrio en la cocina o en el patio, como si mis piernas no respondieran del todo. Cuando se lo comentaba a Diego, él siempre respondía con el mismo tono paciente. «Es normal a tu edad, Elena, no te preocupes tanto». Pero algo dentro de mí empezó a sentirse incómodo. No era miedo exactamente, era más bien una sensación silenciosa, como una voz pequeña que repetía que algo no estaba bien. Esa noche tomé la pastilla entre mis dedos y la observé bajo la luz de la lámpara. Era blanca, pequeña, aparentemente inofensiva. Sin embargo, mientras la miraba, sentí una certeza que no supe explicar. No debía tomarla. Así que hice algo simple, pero arriesgado. Cuando Diego me dio el vaso de agua, llevé la pastilla a la boca, pero no la tragué. La escondí debajo de la lengua y fingí beber. Después me acosté lentamente y cerré los ojos. Respiré profundo, como si el sueño me hubiera vencido. Desde la puerta sentí la mirada de Diego observándome. Permaneció allí varios segundos. Luego se acercó a la cama. Levantó suavemente uno de mis párpados. Después tocó mi cuello, buscando mi pulso. Yo seguí respirando despacio, inmóvil, y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Cuando creyó que yo estaba profundamente dormida, Diego sonrió, pero no fue la sonrisa cariñosa que yo conocía. Fue una sonrisa fría. Sacó su teléfono y susurró algo que hizo que mi corazón se detuviera. «Ya está dormida. Puedes venir». En ese instante comprendí algo que me heló la sangre. Mi propio esposo me había estado drogando durante meses. Y no estaba solo. Justo entonces, en medio del silencio de la noche, alguien tocó la puerta de la casa. Seguí acostada en la cama, con los ojos cerrados, respirando lentamente, como si el sueño me hubiera vencido por completo. Cada parte de mi cuerpo estaba tensa, pero debía parecer lo contrario. Si Diego sospechaba que yo estaba despierta, no sabía qué podría pasar. Escuché sus pasos alejarse del dormitorio. La puerta se cerró con suavidad. Durante unos segundos reinó el silencio en la casa. Luego oí el sonido que él había anunciado en su llamada. La puerta principal se abrió. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que temí que pudiera escucharse desde el pasillo. Contuve la respiración y aguzé el oído. Pasos, 2 pares de pasos. Uno de ellos era el de Diego. El otro era más ligero, más rápido. Entonces escuché una voz femenina. No era una voz desconocida. Era una voz que había escuchado durante años en reuniones familiares, en llamadas telefónicas, en visitas aparentemente llenas de cariño. Lucía, la hermana de mi primer esposo, una mujer que había llorado conmigo cuando él murió, una mujer que me había abrazado tantas veces diciéndome que siempre seríamos familia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero algo en su tono esa noche era distinto. No había calidez, no había preocupación. Su voz era fría, precisa, casi impaciente. «¿Le diste la dosis completa?», preguntó. Hubo un breve silencio. Luego escuché la respuesta tranquila de Diego. «Sí, no despertará.
Sentí que el aire se me atoraba en la garganta, mis dedos se tensaron bajo la sábana, pero me obligué a permanecer inmóvil. Lucía suspiró, como si estuviera revisando mentalmente una lista de tareas. Bien, dijo, tenemos poco tiempo. Escuché el sonido de papeles moviéndose sobre la mesa de la sala. Traje los documentos, continuó. Todo está preparado. Diego respondió, con una calma que me resultó insoportable. Perfecto. Documentos. Esa palabra empezó a resonar en mi mente. Papeles legales, dijo Lucía. Transferencias, autorizaciones, todo lo necesario para iniciar el proceso. Mi respiración se volvió aún más lenta. Tenía miedo de que el más mínimo movimiento delatara que estaba escuchando. Lucía continuó hablando con ese tono calculador que nunca antes le había oído. La firma es lo único que falta. Si mañana confirma lo que hemos preparado, podremos avanzar de inmediato. Diego soltó una pequeña risa breve y contenida. No te preocupes por eso, respondió. Con las pastillas está cada vez más confundida. Apenas puede recordar lo que hizo el día anterior. Sentí un golpe en el pecho. Confundida. Así era como él me veía. Lucía volvió a hablar. Perfecto. Cuando todo esté firmado, dijo lentamente, ya no necesitaremos seguir con esto. Hubo una pausa. Podía imaginar a los dos mirándose, evaluando el siguiente paso. Entonces Diego dijo algo que me heló la sangre. Un pequeño accidente será suficiente. La frase quedó flotando en el aire como una nube oscura. Un accidente. Sentí que el mundo se derrumbaba dentro de mí. Durante meses había creído que Diego me cuidaba, que sus insistencias sobre mi salud eran preocupación genuina. Ahora entendía la verdad. Las pastillas no eran para ayudarme, eran para debilitarme, para hacerme parecer confundida, para que nadie cuestionara lo que vendría después. Y lo peor de todo era que Lucía formaba parte del plan, la mujer que yo había considerado casi una hermana, la mujer que conocía mi casa, mis recuerdos, mi historia, todo encajaba de pronto de una forma terrible. Diego controlando mis cuentas, Diego insistiendo en manejar mis papeles, Lucía visitando cada vez más seguido con excusas amables, habían estado construyendo algo detrás de mi espalda, algo que ahora empezaba a tomar forma. Escuché el sonido de un bolígrafo. Mañana iremos al notario, dijo Lucía. Con su estado actual, nadie cuestionará nada. Diego respondió con seguridad. Exacto. Y cuando el proceso esté en marcha, todo será sencillo. Sencillo. Sentí una mezcla de miedo y rabia que me quemaba por dentro. Durante años yo había abierto la puerta de mi casa a esas dos personas. Había confiado en ellas. Había compartido mi vida con ellas. Y ahora estaban sentados en mi sala hablando de mi futuro como si yo fuera un problema que debía resolverse. De pronto, Lucía preguntó algo que me hizo estremecer. ¿Estás seguro de que no despertará? Diego respondió inmediatamente. La dosis es suficiente. No se levantará hasta mañana. Hubo un silencio breve. Luego escuché sus pasos acercarse hacia la escalera. Mi corazón empezó a golpear con fuerza contra mi pecho. Cada paso sonaba más cerca. Intenté relajar mi respiración, fingir el sueño profundo que ellos esperaban. Pero en ese momento ocurrió algo que casi arruinó todo. Mi pie rozó accidentalmente la madera del borde de la cama. El sonido fue pequeño, muy pequeño, pero en el silencio de la casa pareció un trueno. Los pasos se detuvieron. Desde abajo escuché la voz de Lucía, en un susurro tenso. ¿Escuchaste eso? Diego no respondió de inmediato. Pasaron unos segundos eternos. Luego escuché su voz, más baja. Sí. Hubo otro silencio. Y entonces sus pasos empezaron a subir lentamente por la escalera. Cada escalón crujía bajo su peso.
Sentí que la sangre se me congelaba. Diego se acercaba y estaba mirando hacia arriba. Logré volver a la cama unos segundos antes de que Diego terminara de subir la escalera. Apenas tuve tiempo de acomodarme bajo las sábanas y cerrar los ojos otra vez. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que él podría escucharlo desde la puerta. Escuché cómo se acercaba al dormitorio. La puerta se abrió lentamente. Sentí su presencia en la habitación incluso sin mirarlo. Permaneció allí varios segundos en silencio. Luego caminó hacia la cama. Mi respiración debía parecer profunda, pesada, como la de alguien profundamente dormido. Me obligué a no mover ni un músculo. Diego levantó ligeramente la sábana, como si quisiera comprobar algo. Después tocó mi brazo con cuidado, frío, inmóvil. Así era como yo debía parecer. Pasaron unos segundos eternos. Luego escuché cómo exhalaba con tranquilidad. «Todo está bien», murmuró para sí mismo. Sus pasos se alejaron del dormitorio y volvieron hacia la escalera. La puerta se cerró suavemente otra vez. Solo entonces me atrevías a abrir los ojos. El techo de la habitación parecía girar lentamente mientras intentaba entender lo que acababa de ocurrir. Durante años había confiado en Diego. Había creído que su presencia en mi vida era una bendición después de la muerte de mi primer esposo. Pero esa noche todo había cambiado. Ya no podía dormir. Me quedé sentada en la cama durante largo rato, intentando ordenar mis pensamientos. Poco a poco empecé a recordar cosas que antes me parecían normales. Ahora ya no lo eran. Recordé cómo Diego había insistido en ayudarme con mis cuentas bancarias. Al principio lo vi como un gesto amable. Decía que yo no debía preocuparme por esos detalles. Después empezó a revisar mis estados de cuenta sin preguntarme. Más tarde, simplemente se encargaba de todo. También recordé cómo poco a poco fui viendo menos a mis amigas. Siempre había una razón. Diego decía que algunas personas me estresaban demasiado o que ciertas visitas me cansaban. Al principio pensé que tenía razón, pero ahora entendía otra cosa. Me estaba aislando y Lucía había comenzado a visitarnos cada vez más seguido durante el último año. Siempre con excusas pequeñas: traer comida, revisar unos papeles antiguos, recordar historias familiares. Yo lo había interpretado como cariño. Ahora ya no estaba segura de nada. Miré hacia la mesita de noche. El frasco de pastillas estaba allí, exactamente donde Diego lo dejaba cada noche. Lo tomé entre mis manos. Lo abrí con cuidado. Dentro quedaban varias pastillas blancas. Tomé una entre mis dedos y la acerqué a la luz. Entonces lo noté. Un olor. Era leve, pero extraño. Un olor químico que nunca había percibido antes. Sentí un escalofrío. Volví a cerrar el frasco lentamente. Sabía que debía descubrir más. Me levanté de la cama, con cuidado de no hacer ruido. La casa estaba en silencio. Diego y Lucía seguían hablando en voz baja en la sala. Caminé despacio hacia el pasillo y luego hacia el estudio de Diego. Aquella habitación siempre había estado perfectamente ordenada. Diego era meticuloso con sus papeles. Todo tenía su lugar. Encendí la pequeña lámpara del escritorio. El cajón superior tenía facturas, recibos, papeles comunes. Nada extraño. El segundo cajón estaba lleno de carpetas con documentos financieros. Pero cuando abrí el tercero, encontré algo que hizo que mi estómago se encogiera. Un sobre grande. Mi nombre estaba escrito en la parte frontal: Elena Morales. Sentí un temblor en las manos mientras abría el sobre. Dentro había varios documentos. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Luego reconocí mi firma, o al menos algo que se parecía mucho a ella. Había copias de mi firma en distintos formularios, firmas repetidas una y otra vez, pero yo
Nunca había firmado esos papeles. Mi respiración se volvió irregular mientras seguía revisando el contenido. Entre los documentos encontré algo aún más inquietante: un informe médico. El papel tenía un encabezado de oficial y varias líneas llenas de términos clínicos. Pero una frase destacó inmediatamente ante mis ojos: deterioro cognitivo progresivo. Sentí que la sangre se me helaba. El informe afirmaba que yo presentaba signos de confusión, pérdida de memoria y dificultades para tomar decisiones financieras. Según ese documento, ya no estaba en condiciones de manejar mis propios bienes. Seguí leyendo con incredulidad. El informe recomendaba que una persona de confianza asumiera la administración de mis propiedades y cuentas. Esa persona estaba mencionada al final del documento: Diego Álvarez, mi esposo, el hombre que cada noche me daba una pastilla para dormir. Mis manos empezaron a temblar. Todo encajaba ahora: las pastillas, los mareos, los olvidos. No eran casualidad, eran parte de un plan para hacerme parecer enferma, un plan para convencer a todos de que yo ya no podía cuidar de mi propia vida. Me apoyé en el escritorio para no perder el equilibrio. Esto no había sido improvisado. Había documentos médicos, formularios legales, firmas falsificadas. Todo estaba preparado con anticipación. Diego y Lucía no estaban improvisando nada. Habían estado construyendo este plan durante meses, tal vez incluso durante años. Seguí revisando los papeles con manos temblorosas. Entre ellos encontré varios formularios de transferencia de propiedades. También había autorizaciones bancarias que permitirían mover grandes cantidades de dinero. Todo listo. Solo faltaba una cosa: mi firma final. Mi mirada se detuvo entonces en otro documento dentro del sobre. Era un formulario médico diferente. En la parte superior aparecía el nombre de una institución que nunca había visto antes: una clínica privada. Leí el nombre lentamente. Nunca había estado allí. Nunca había escuchado hablar de ese lugar. Y sin embargo, según ese documento, esa clínica era la responsable de mi supuesto diagnóstico. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentada en la cama con los documentos aún en mis manos, escuchando los murmullos lejanos de Diego y Lucía en la sala. Cada palabra que había descubierto en aquel sobre seguía repitiéndose dentro de mi cabeza: deterioro cognitivo, incapaz de manejar sus bienes, administración recomendada, Diego Álvarez. Era como si alguien hubiera construido una versión falsa de mí, una mujer frágil, confundida, incapaz de tomar decisiones. Una mujer que necesitaba ser protegida y una mujer que, llegado el momento, nadie cuestionaría si sufría un accidente. Cuando el cielo empezó a aclararse detrás de las cortinas, tomé una decisión. Necesitaba saber exactamente qué eran esas pastillas. Me levanté con cuidado, tomé una del frasco y la guardé en el bolsillo de mi abrigo. Luego salí de la casa en silencio. El aire de la mañana estaba frío, pero agradecí esa sensación porque me ayudaba a mantener la mente despierta. Caminé varias calles hasta llegar a la pequeña farmacia del barrio. El local apenas estaba abriendo. La cortina metálica se levantaba lentamente cuando llegué. Dentro estaba Clara Méndez, acomodando algunos frascos en el mostrador. Clara y yo habíamos sido compañeras de escuela muchos años atrás. La vida nos llevó por caminos distintos, pero siempre mantuvimos una relación cordial. Cuando me vio entrar tan temprano, levantó las cejas con sorpresa. Elena dijo con una sonrisa cansada: «No esperaba verte a esta hora». Intenté devolverle la sonrisa, pero mi rostro se sentía rígido.
Necesito que veas algo, le dije. Saqué la pastilla del bolsillo y la coloqué sobre el mostrador. Clara la tomó entre sus dedos con curiosidad. La acercó a la luz de la ventana y la observó durante unos segundos. Al principio su expresión era neutral, pero luego su rostro cambió. Frunció el ceño, giró la pastilla entre sus dedos otra vez, examinando cada detalle. Después me miró directamente. ¿Quién te dio esto? Su voz ya no tenía la misma ligereza de antes. Sentí un nudo en el estómago mientras respondía. Mi esposo. Clara guardó silencio unos segundos. Luego dejó la pastilla sobre el mostrador y soltó un suspiro lento. Elena, dijo finalmente, esto no es lo que parece. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué significa eso? Clara tomó nuevamente la pastilla y caminó hacia una pequeña lámpara detrás del mostrador. La colocó bajo la luz más fuerte y la observó con más atención. Esto no es solo un sedante, dijo. Sus palabras parecían pesar en el aire. Entonces comenzó a explicarme algo que jamás olvidaré. Esta pastilla contiene varios compuestos. Algunos se usan para inducir el sueño, sí, pero también tiene otras sustancias que afectan el sistema nervioso. Me miró con seriedad. Sustancias que pueden provocar desorientación. Hizo una pausa breve. Pueden afectar la memoria. Otra pausa. Y también alterar el equilibrio. Sentí que mi respiración se volvía irregular. Clara continuó hablando con un tono cada vez más grave. Si una persona toma esto durante semanas o meses, los síntomas pueden acumularse. La persona empieza a sentirse confundida, torpe, olvidadiza. Sus palabras atravesaban mi mente como una corriente fría. Luego dijo la frase que hizo que todo encajara de golpe. Para cualquiera que observe desde afuera, puede parecer que esa persona tiene demencia. El mundo pareció detenerse alrededor de mí. Las veces que había olvidado cosas, los mareos repentinos, las pequeñas caídas, Diego siempre diciendo que era normal a mi edad. Todo había sido provocado. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me apoyé en el mostrador para no perder el equilibrio. Entonces no era mi edad, murmuré. Clara negó lentamente con la cabeza. No. Elena, alguien te estaba provocando esos síntomas. Mis manos empezaron a temblar. Diego no quería ayudarme. Quería convertirme en una mujer incapaz. Clara tomó entonces el frasco que yo había traído en el bolsillo y lo examinó con atención. Giró el recipiente varias veces entre sus manos, observando la etiqueta. De repente sus ojos se detuvieron en un pequeño sello impreso cerca de la base. ¿Lo reconoces?, pregunté con voz débil. Clara acercó el frasco nuevamente a la luz. Sí. Su expresión se volvió aún más seria. Este sello pertenece a una clínica privada. Nunca había escuchado ese nombre antes, pero recordé inmediatamente el documento que había visto en el estudio de Diego. La misma clínica. Clara continuó observando el frasco. Esa clínica ha tenido problemas antes, dijo en voz baja. ¿Problemas de qué tipo? Clara dudó unos segundos antes de responder. Certificados médicos cuestionables, diagnósticos dudosos, casos en los que las familias denunciaron irregularidades. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda. Diego no solo había falsificado documentos, había buscado ayuda profesional para hacerlo parecer real. Clara levantó la mirada y me observó fijamente. Elena, dijo con una seriedad que nunca le había escuchado. Hay algo más que debes entender. Me incliné un poco hacia adelante, sintiendo que mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho. Clara sostuvo el frasco unos segundos más, pensativa. Luego murmuró una frase que cambió todo. Esto no lo consigue una sola persona.
Regresé a casa poco después de salir de la farmacia. Caminé despacio por la acera, intentando que mi rostro no mostrara nada de lo que estaba sintiendo por dentro. Clara había sido clara. Las pastillas no eran un simple sedante, y lo que dijo antes de que me fuera seguía resonando en mi mente. Esto no lo consigue una sola persona. Eso significaba que Diego no estaba actuando solo. Cuando abrí la puerta de la casa, escuché el sonido de la cafetera en la cocina. El aroma del café llenaba el aire como cualquier otra mañana. Diego estaba allí, moviéndose con absoluta normalidad. Cuando me vio entrar, levantó la mirada y sonrió. «Buenos días, Elena. Saliste temprano». Su tono era cálido, casi afectuoso. Durante años, esa voz me había dado tranquilidad. Ahora me provocaba un escalofrío. Fui a caminar un poco, respondí con la mayor naturalidad posible. Diego asintió y me sirvió una taza de café. «Siempre te hace bien salir a respirar aire fresco», dijo. A veces cuando uno no duerme bien, la cabeza se siente pesada. La cabeza pesada. Otra forma elegante de decir confundida. Me senté frente a él tratando de controlar cada gesto. Diego parecía exactamente el mismo hombre de siempre. Atento, tranquilo, cariñoso, pero ahora yo escuchaba todo de otra manera. Cada palabra tenía un significado distinto. Durante el desayuno habló de cosas simples. El clima, un vecino que había cambiado su coche, un pequeño arreglo que quería hacer en el jardín. Nada fuera de lo normal. Pero después de unos minutos su teléfono sonó. Se levantó de la mesa con la taza en la mano. «Voy a atender esto un momento», dijo mientras caminaba hacia el patio. La puerta de vidrio quedó ligeramente entreabierta. No pensé que escucharía nada, pero la voz de Diego se filtró claramente desde afuera. «Sí», dijo en tono bajo. Hubo una pausa. «¿Está cada vez más confundida?» Sentí que mi espalda se tensaba. Me quedé completamente quietas en la silla. Diego continuó hablando. «No, no sospecha nada». Otra pausa. «Sí, la firma será pronto». Mis manos empezaron a temblar bajo la mesa. Pero lo peor aún no había llegado. Después de unos segundos más, Diego añadió algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. «Después ustedes se encargan». El silencio volvió por un momento. Luego Diego dijo algo más en voz demasiado baja para entenderlo y finalmente terminó la llamada. Escuché sus pasos regresando hacia la casa. Me obligué a levantar la taza de café y beber un pequeño sorbo como si nada hubiera ocurrido. Diego entró otra vez en la cocina con una expresión relajada. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», respondí. Me observó unos segundos, como si tratara de leer algo en mi rostro. Luego sonrió y volvió a sentarse. Pero dentro de mí algo había cambiado. Clara tenía razón. Diego no estaba solo. Había otras personas. Personas que esperaban que él hiciera su parte del plan. Y cuando la firma estuviera lista, ellos se encargarían del resto. Esa tarde fingí estar cansada y me retiré temprano al dormitorio. Diego se quedó en la sala revisando su computadora. Esperé varios minutos hasta que escuché el sonido de la televisión encendida. Entonces salí del cuarto en silencio y caminé nuevamente hacia su estudio. El corazón me latía con fuerza mientras Ceruses cerraba la puerta detrás de mí. Encendí la pequeña lámpara del escritorio. Ya había revisado algunos cajones la noche anterior, pero ahora sabía que debía buscar más. Algo que demostrara que todo aquello no era solo una sospecha. Revisé los mismos cajones otra vez. Facturas, papeles bancarios, documentos perfectamente ordenados. Pero algo en el fondo del escritorio llamó mi atención. Había una línea fina en la madera que no había notado antes. Pasé los dedos por el borde. La madera se movió ligeramente. Era un doble fondo,
Con cuidado levanté el panel oculto. Debajo había un pequeño compartimento. Dentro encontré 3 cosas: una grabadora pequeña, un teléfono antiguo y una carpeta delgada. Sentí que el aire se volvía más pesado mientras abría la carpeta. Dentro había varias hojas impresas. Eran listas de nombres. Todos eran nombres de mujeres. Junto a cada nombre había una pequeña anotación escrita a mano: propiedad transferida, paciente inestable, proceso terminado. Leí los nombres uno por uno. No conocía a ninguna de esas mujeres, pero algo en la forma en que estaban escritos me hizo sentir un escalofrío. No eran simples notas, eran registros de personas que habían pasado por el mismo proceso que yo estaba viviendo ahora. Seguí revisando las hojas. Había fechas, direcciones, montos de dinero. Cada línea parecía describir el mismo patrón. Primero la palabra paciente, luego propiedad, luego proceso terminado. Sentí que el frío me recorría los brazos. Diego no había hecho esto solo una vez, ni 2. Tal vez llevaba años haciéndolo. Quizá muchas mujeres antes que yo habían pasado por lo mismo. Mujeres mayores, solas, con bienes. Mujeres que de pronto comenzaron a sentirse confundidas. Mujeres que tal vez firmaron papeles que no entendían. Y después, un pequeño accidente. Mi respiración se volvió irregular. Pasé a la última hoja de la carpeta. Había varios mensajes impresos. Parecían ser copias de conversaciones guardadas. Leí uno de ellos. Las palabras estaban escritas con una frialdad que me heló la sangre. No pierdas a esta, como perdiste a las 2 anteriores. Aquella noche, la casa se sentía diferente. No era solo mi imaginación. Después de todo lo que había descubierto durante el día, cada rincón parecía lleno de sombras que antes no veía. Intenté comportarme con normalidad frente a Diego. Cenamos juntos, hablamos de cosas simples, incluso vimos un poco de televisión como cualquier otra noche, pero por dentro yo estaba alerta. Sabía que algo iba a pasar. Diego se fue a dormir temprano, o al menos eso dijo. Yo fingí estar cansada y me encerré en el dormitorio. Esperé en silencio, escuchando cada sonido de la casa. El reloj marcaba casi la medianoche cuando escuché un motor detenerse frente a la casa. Me acerqué lentamente a la ventana y separé apenas la cortina. Un auto oscuro estaba estacionado frente a la puerta. No lo había visto nunca antes. El motor se apagó. La puerta del vehículo se abrió. Un hombre bajó. No pude ver bien su rostro desde la ventana, pero su postura era firme, segura, como alguien que sabía exactamente a dónde venía. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El hombre caminó hasta la puerta principal y tocó. 3 golpes suaves. Esperé. No me moví. Los golpes se repitieron, esta vez un poco más fuertes. El silencio dentro de la casa era absoluto. Sabía que no debía abrir. Los segundos pasaron lentamente. Entonces escuché algo peor. El sonido metálico de una llave entrando en la cerradura. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Alguien más tenía una llave de mi casa. La puerta se abrió. Escuché el crujido suave de la madera cuando el hombre entró. Sus pasos fueron lentos, cuidadosos. La puerta se cerró detrás de él. Me alejé de la ventana y caminé en silencio hacia el pasillo. Tenía que esconderme. No sabía quién era ese hombre, ni qué quería exactamente, pero algo dentro de mí decía que no estaba allí para una visita amistosa. Me moví hacia la cocina y me oculté detrás de la isla central, donde el hombre no podría verme desde la entrada. Mi respiración era tan leve que apenas sentía el aire en mis pulmones. Escuché los pasos del hombre avanzando por la sala. Luego su voz. Era baja, casi un murmullo. Diego dijo que estaría dormida.
Mis manos empezaron a temblar. El hombre siguió caminando por la casa, revisando cada habitación con calma. No parecía tener prisa. Era como si estuviera seguro de que no había ningún peligro. La casa crujía bajo sus pasos. Cada sonido parecía amplificarse en el silencio. El hombre se acercó al pasillo. Estaba cada vez más cerca de la cocina. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que iba a delatarme. Entonces ocurrió algo inesperado. Mi teléfono empezó a sonar. El sonido fue tan repentino que sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Había olvidado apagarlo. El hombre se detuvo inmediatamente. Escuché cómo caminaba hacia el comedor, donde había dejado el teléfono sobre la mesa. Lo tomó. La pantalla iluminó la habitación y contestó. Sí. Su voz era tranquila. Permanecí inmóvil detrás de la isla de la cocina. Entonces escuché la voz de Diego al otro lado de la llamada. No podía oír cada palabra con claridad, pero la frase que siguió me heló la sangre. Hoy tiene que terminar. El hombre guardó silencio unos segundos. Luego respondió con un tono casi aburrido. Entendido. La llamada terminó. Mis manos estaban heladas. Ahora ya no tenía dudas. Ese hombre no había venido por casualidad. Había venido por mí. El hombre comenzó a caminar otra vez por la casa. Esta vez sus pasos se dirigían directamente hacia la cocina. Yo sabía que si entraba allí, me encontraría en segundos. Miré hacia la puerta trasera. El jardín era mi única salida. Esperé a que el hombre diera unos pasos más por el pasillo. Entonces me levanté lentamente. Cada movimiento debía ser silencioso. Avancé hacia la puerta trasera con el corazón golpeando contra mis costillas. Abrí la puerta con cuidado. El aire frío de la noche me golpeó el rostro. Salí al jardín y cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido. No miré hacia atrás. Empecé a correr. El césped húmedo resbalaba bajo mis pies mientras atravesaba el pequeño camino entre los arbustos. La casa de Marta estaba a solo unos metros, al otro lado de la cerca. Marta era mi vecina desde hacía años, la única persona en la que aún confiaba. Llegué a su puerta y golpeé con urgencia. Los segundos parecieron eternos. Finalmente, la luz del interior se encendió. La puerta se abrió. Marta me miró con sorpresa. «Elena, ¿qué pasa?». No pude responder de inmediato. Apenas podía respirar. Entré rápidamente y cerré la puerta detrás de mí. «Hay alguien en mi casa», dije finalmente. Marta frunció el ceño. «¿Quién?». Negué con la cabeza. «No lo sé». Le conté todo en voz baja, lo que había escuchado, la llamada de Diego, la frase que había oído. «Hoy tiene que terminar». Marta me escuchó en silencio. Cuando terminé de hablar, su expresión había cambiado. No parecía sorprendida. Parecía preocupada, pero también decidida. Se acercó a mí y me tomó del brazo. «Elena», dijo lentamente, «creo que ya es hora de pedir ayuda». La miré sin entender. «¿Ayuda de quién?». Marta respiró hondo antes de responder. «Conozco a alguien. Alguien que podría ayudarnos a descubrir qué está pasando realmente». Marta cerró la puerta con llave y bajó las cortinas de la sala antes de decir una palabra más. Yo seguía intentando recuperar el aliento. Mis manos aún temblaban y sentía el eco de mis propios pasos corriendo por el jardín. Marta me miró con una mezcla de preocupación y determinación. «Elena, lo que estás contando es muy grave». «Lo sé», respondí en voz baja. Durante un momento se quedó en silencio, pensando. Luego caminó hacia el teléfono que tenía sobre la mesa. «Creo que ya no podemos manejar esto solas», dijo. Marcó un número y esperó. La llamada duró apenas unos segundos. «Ramona, soy Marta», dijo con tono serio. «Necesito que vengas. Es importante». Colgó sin dar demasiadas explicaciones.
¿Quién es Ramona?, pregunté. Marta se sentó frente a mí. Ramona Torres fue detective durante muchos años. Se retiró hace poco. Vive a unas calles de aquí. Sentí un pequeño alivio al escuchar eso, pero también una inquietud nueva. ¿Crees que podrá ayudarnos? Marta asintió lentamente. Si alguien puede entender lo que está pasando, es ella. No tuvimos que esperar mucho. Menos de 20 minutos después, escuchamos un auto detenerse frente a la casa. Marta se levantó y fue a abrir la puerta. La mujer que entró no parecía alguien que se impresionara fácilmente. Ramona Torres tenía el cabello corto, casi completamente gris, y una mirada firme que parecía analizar cada detalle de la habitación en segundos. Sus ojos se posaron en mí inmediatamente. Tú debes ser Elena. Asentí. Ramona se sentó frente a nosotras sin perder tiempo. Marta me dijo que necesitabas ayuda. Cuéntamelo todo. Respiré hondo y comencé desde el principio. Le hablé de las pastillas que Diego me daba cada noche, de los mareos, de los olvidos, de lo que había escuchado aquella noche cuando fingí dormir, de Lucía, de los documentos falsificados, de la clínica, de la lista de nombres que encontré en el cajón oculto, y finalmente del hombre que había entrado a mi casa esa misma noche. Ramona escuchó todo en silencio. No me interrumpió ni una sola vez. Solo asentía ligeramente de vez en cuando. Cuando terminé, la habitación quedó en silencio. Yo esperaba sorpresa, tal vez incredulidad. Pero Ramona simplemente cruzó las manos sobre la mesa. No parece sorprendida, dije finalmente. Ramona negó con la cabeza. Porque no lo estoy. Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío. He escuchado historias parecidas antes, continuó. Marta frunció el ceño. ¿Parecidas cómo? Ramona suspiró. Personas mayores declaradas incapaces de manejar sus bienes, documentos médicos cuestionables, propiedades que cambian de dueño de manera rápida. Hizo una pausa breve y accidentes sospechosos poco después. Sentí un peso en el pecho. Entonces esto ya ha pasado antes. Ramona asintió, más veces de las que deberían. Marta me miró con preocupación. Elena no puede volver hacia esa casa. Ramona levantó la mirada hacia mí. En realidad, sí puede. Las dos la miramos. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Ramona se inclinó ligeramente hacia adelante. Si lo que dices es cierto, necesitamos pruebas claras, algo que no puedan negar. Sentí que la tensión regresaba a mi cuerpo. ¿Pruebas como qué? Ramona sacó algo pequeño del bolsillo de su chaqueta. Era un objeto diminuto, del tamaño de un broche, un micrófono. Con esto podemos grabar todo lo que digan, explicó. Cada conversación, cada palabra. Si Diego admite lo que está haciendo, si habla de los documentos o del plan, tendremos suficiente para detenerlo. Marta negó inmediatamente. Eso es demasiado peligroso. Ramona la miró con calma. Lo sé. Luego volvió a mirarme. Pero también es la forma más rápida de detenerlo. Sentí un nudo en el estómago. Volver a la casa. Volver a dormir bajo el mismo techo que el hombre que había planeado mi caída. La idea me helaba la sangre. ¿Y si descubre que sé la verdad? Pregunté. Ramona respondió con franqueza. Entonces tendremos que actuar rápido. El silencio llenó la habitación otra vez. Podía sentir la mirada de Marta sobre mí. Elena, dijo en voz baja, no tienes que hacerlo. Pero mi mente volvió a la lista que había encontrado en el cajón. Los nombres de aquellas mujeres. Propiedad transferida. Paciente inestable. Proceso terminado. Recordé también la frase del mensaje. No pierdas a esta como perdiste a las dos anteriores. Eso significaba que otras mujeres habían pasado por lo mismo y tal vez no habían tenido la oportunidad de escapar. Levanté la mirada hacia Ramona. Si hago esto,
dije lentamente. ¿Podrás detenerlo? Ramona asintió. Si conseguimos la confesión, sí. Respiré profundo. Entonces lo haré. Marta abrió los ojos con preocupación. Elena, le tomé la mano. No puedo dejar que esto siga pasando. Ramona me entregó el pequeño micrófono. Lo esconderemos en tu ropa, explicó. Nadie lo notará. Lo observé durante unos segundos antes de guardarlo con cuidado. La decisión estaba tomada. Regresaría a mi casa. Volvería a fingir que no sabía nada. Pero esta vez estaría preparada. Cuando nos levantamos para salir, Ramona me miró con seriedad. «Hay algo más que debes entender», dijo. «¿Qué cosa?» Ramona sostuvo mi mirada un momento antes de hablar. Esta noche podría ser la más peligrosa. Regresé a mi casa cuando ya había caído la noche. El pequeño dispositivo que Ramona me había entregado estaba escondido en el broche de mi suéter. Desde afuera parecía una pieza común, pero yo sabía que cada palabra que se dijera cerca de mí quedaría grabada. Antes de entrar, respiré hondo. Tenía que parecer la misma Elena de siempre, confundida, cansada, inofensiva. Abrí la puerta. Diego estaba en la sala, sentado en su sillón habitual. Cuando me vio, levantó la cabeza y sonrió con la misma expresión tranquila de siempre. «Pensé que había salido a caminar más temprano», dijo. «Fui a ver a Marta un rato», respondí con naturalidad. No me sentía bien. Diego frunció el ceño con una preocupación que ahora me parecía falsa. «Debes cuidarte más, Elena. A veces tu mente se cansa demasiado». «Mi mente», otra vez esa palabra. Asentí sin discutir. Después de unos minutos, Diego se levantó y fue a la cocina. Escuché el sonido del agua calentándose y el tintinear de una taza contra el plato. Volvió con una bandeja. Había preparado té. «Esto te ayudará a dormir mejor», dijo mientras dejaba la taza frente a mí. El vapor subía lentamente desde el líquido caliente. Durante meses ese gesto me había parecido una muestra de cariño. Ahora lo veía con otros ojos. Tomé la taza entre mis manos. Diego se quedó de pie observándome. «Debes beberlo todo», insistió. Asentí. Llevé la taza a mis labios y dejé que el té tocara apenas mi boca. Incliné la cabeza ligeramente, como si estuviera bebiendo. Luego bajé la taza. «Muy bien», dijo Diego con una sonrisa suave. «Esta noche descansarás de verdad». Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Caminé hacia el dormitorio con movimientos lentos, como si el cansancio pesara sobre mis hombros. Me acosté en la cama y cerré los ojos. El micrófono estaba funcionando. Todo lo que ocurriera quedaría registrado. Escuché los pasos de Diego alejándose por el pasillo. La puerta del dormitorio quedó entreabierta. Permanecí inmóvil durante varios minutos. Mi respiración debía parecer profunda y pesada. Entonces escuché algo. La puerta trasera de la casa se abrió suavemente. Los pasos de otra persona entraron. Era el mismo hombre que había visto la noche anterior. No pude ver su rostro desde la cama, pero reconocí su voz cuando habló en tono bajo. «¿Está dormida?». Diego respondió con tranquilidad. «Sí». La dosis del té fue suficiente. Sentí una mezcla de rabia y miedo al escuchar esas palabras, pero no podía moverme. No podía arruinar el plan. Los dos hombres caminaron hacia la sala. Desde el dormitorio podía escuchar cada palabra con claridad. «Mañana firmará», dijo Diego. Hubo un pequeño silencio. El hombre preguntó algo que no logré entender completamente. Diego respondió con calma. «No te preocupes. En su estado, cualquiera creerá que está confundida». Sentí un nudo en el pecho. Durante meses había estado construyendo esa imagen de mí. La mujer que olvidaba cosas. La mujer que se mareaba. La mujer que parecía cada vez más perdida. Diego continuó hablando. «Después de la firma, será fácil explicar todo.
Un pequeño episodio de confusión, quizá una caída. La palabra caída quedó flotando en el aire. El hombre respondió algo en voz baja. Luego Diego volvió a hablar. La casa, las cuentas, todo estará resuelto. Mis manos estaban tensas sobre la sábana, pero sabía que el micrófono estaba capturando cada frase. Cada palabra era una prueba. Cada frase acercaba el momento en que podrían detenerlo. Los dos hombres siguieron hablando algunos minutos más. Hablaban de papeles, de fechas, de cosas que yo ya había visto en los documentos, pero de pronto Diego dijo algo que cambió el tono de la conversación. Quizá debimos terminar esto antes. El silencio que siguió fue corto, pero pesado. Sentí que mi corazón se aceleraba. El otro hombre respondió con cautela. ¿A qué te refieres? Diego suspiró. A veces esperar complica las cosas. Mi respiración se volvió más lenta. Podía sentir que algo estaba cambiando. El hombre volvió a preguntar. ¿Crees que sospecha algo? Diego guardó silencio unos segundos antes de responder. No lo creo, pero es mejor no arriesgarse. Mis dedos se cerraron lentamente bajo la sábana. Entonces, Diego dijo algo que hizo que todo dentro de mí se tensara. Quizá debimos terminar esto antes de llegar a la firma. El hombre no respondió de inmediato. Luego preguntó con voz baja. ¿Y ahora? Diego respondió con una tranquilidad que me heló la sangre. Ahora quizá debamos hacerlo esta misma noche. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. El plan había cambiado. No iban a esperar hasta mañana. No iban a esperar a la firma. Mis oídos captaban cada sonido de la casa, los pasos de Diego moviéndose otra vez. La conversación terminó. Escuché cómo el otro hombre salía hacia el jardín. La puerta trasera se cerró. Los pasos de Diego volvieron hacia el pasillo. Mi corazón golpeaba con fuerza mientras se acercaba al dormitorio. La puerta se abrió lentamente. No me moví. No respiré más rápido. Diego entró en la habitación. Sentí su presencia acercándose a la cama. Mis ojos permanecían cerrados, pero podía percibir cada movimiento. Entonces escuché un sonido metálico suave. Diego estaba sosteniendo algo y se acercaba cada vez más a la cama. El sonido metálico en la mano de Diego hizo que todo mi cuerpo se tensara bajo las sábanas. Yo seguía con los ojos cerrados, respirando despacio, fingiendo el sueño profundo que él esperaba ver. Pero por dentro, mi mente corría más rápido que nunca. Tenía que avisar a Ramona. Muy lentamente, moví la mano hacia el broche de mi suéter, el pequeño dispositivo que escondía el micrófono. Recordé lo que Ramona me había explicado antes de irme. Si lo presionas con fuerza 3 veces, recibiremos la señal. Mis dedos temblaban, pero logré tocar el broche sin hacer el ruido. 1, 2, 3. El dispositivo emitió una vibración casi imperceptible. La señal había sido enviada. Ahora solo tenía que ganar tiempo. Diego permaneció de pie junto a la cama durante unos segundos. Podía sentir su mirada recorriendo mi rostro, como si estuviera buscando cualquier señal de que yo estaba despierta. Finalmente habló. Después de hoy, todo será más fácil. Sus palabras se deslizaron por la habitación con una frialdad que me heló la sangre. Sentí que se alejaba unos pasos. Luego escuché la puerta del dormitorio abrirse y cerrarse. Sus pasos se dirigieron hacia el jardín. Esperé unos segundos más antes de abrir los ojos. No había tiempo. Me levanté de la cama y corrí hacia el baño. Saqué el frasco de pastillas del cajón de la mesita. Si Diego intentaba usarlas otra vez, debía hacer algo. Abrí el frasco con manos temblorosas. Vacié varias pastillas en el lavabo. Abrí la llave del agua y observé cómo desaparecían por el desagüe. Una parte de mí sabía
que quizá no cambiaría nada, pero necesitaba hacer algo, cualquier cosa que pudiera retrasar lo que estaban planeando. Cerré el frasco y lo devolví a su lugar. Luego regresé a la cama y volví a acostarme, acomodando las sábanas exactamente como antes. Mi respiración volvió a ser lenta, pesada. Elena, la mujer confundida, la mujer que no sospechaba nada. Pasaron unos minutos. Escuché voces bajas en el jardín. Diego hablaba con el hombre que había entrado a la casa la noche anterior. No podía escuchar cada palabra con claridad, pero entendí lo suficiente. «Esta noche», dijo Diego. El otro hombre respondió algo que no logré distinguir. Luego Diego volvió a hablar. «No quiero complicaciones. Solo debe parecer un accidente». Mi estómago se encogió. El otro hombre preguntó algo. Diego respondió con tranquilidad. «Está completamente dormida. No podrá resistirse». Sentí que el corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas. Pero seguí inmóvil. El sonido de la puerta trasera se abrió otra vez. Los pasos regresaron a la casa. La puerta del dormitorio se abrió. Diego entró. Caminó lentamente hacia la cama. Yo seguía con los ojos cerrados. Podía sentir su presencia a mi lado. Durante unos segundos no dijo nada. Luego habló con una calma inquietante. «Después de hoy, todo será más fácil». Sentí que su mano tocaba ligeramente en la sábana. Quizá estaba comprobando si yo reaccionaba. Quizá estaba esperando el momento exacto. Entonces ocurrió algo inesperado. Un ruido fuerte resonó en la entrada de la casa. Golpes contra la puerta. Diego se quedó inmóvil. Los golpes volvieron a escucharse, más fuertes esta vez. Una voz gritó desde afuera. «¡Policía! ¡Abra la puerta!». Sentí que el aire regresaba a mis pulmones de golpe. Ramona había llegado. Diego dio un paso hacia atrás. Escuché cómo corría hacia el pasillo. El otro hombre habló en voz baja. «Tenemos que irnos». Pero ya era tarde. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. «Policía, abra inmediatamente». La puerta principal se abrió de golpe. Escuché pasos entrando a la casa. Voces firmes. Diego intentó correr hacia el jardín, pero no llegó lejos. Alto. La voz de un oficial llenó la casa. Hubo un breve forcejeo. Luego el sonido metálico de unas esposas. Mi cuerpo seguía temblando cuando finalmente abrí los ojos. La habitación estaba en silencio otra vez. Me levanté lentamente y caminé hacia el pasillo. En la sala había varios oficiales. Diego estaba de pie junto a uno de ellos, con las manos esposadas. Su expresión ya no era tranquila, parecía sorprendido, furioso. Ramona estaba allí también. Cuando me vio, se acercó de inmediato. «Elena», dijo con voz firme. Ya terminó. Por primera vez en muchas horas, sentí que podía respirar. El peso que había estado presionando mi pecho parecía desaparecer poco a poco. Marta apareció detrás de Ramona y me tomó del brazo. «Estás a salvo». Asentí, aunque mis piernas aún temblaban. Los oficiales comenzaron a revisar la casa. Sacaron documentos, tomaron fotografías. Uno de ellos encontró el cajón oculto del estudio. Otro revisó la grabadora. Todo lo que había descubierto finalmente estaba saliendo a la luz. Pero mientras observaba el movimiento de los policías en mi casa, noté algo en la expresión de Ramona. No parecía satisfecha. Parecía preocupada. Me acerqué a ella. «¿Qué pasa?», pregunté en voz baja. Ramona guardó silencio unos segundos antes de responder. «Elena», dijo lentamente, «lo que encontramos aquí es grave, pero hay algo más, algo que no esperábamos». Sentí que el miedo regresaba lentamente. «¿Qué cosa?». Ramona me miró con seriedad. «Esto no es solo tu esposo, es algo mucho más grande. Después de aquella noche, mi casa dejó de sentirse como un hogar durante un tiempo.
se convirtió en una escena de investigación. Policías entrando y saliendo, cámaras tomando fotografías, oficiales revisando cada cajón, cada carpeta, cada rincón que antes formaba parte de mi vida cotidiana. En el estudio encontraron más documentos de los que yo había visto, carpetas completas con nombres de mujeres mayores, algunas con propiedades valiosas, otras con cuentas bancarias importantes. Junto a cada nombre había notas frías, breves, como si se tratara de simples registros administrativos: paciente inestable, transferencia completada, proceso finalizado. Pero ahora esas palabras ya no eran solo sospechas, eran pruebas. La policía también encontró registros médicos vinculados a aquella clínica privada, cuyo nombre había visto en los documentos falsos. Pronto comenzó una investigación más grande. Descubrieron que no era un caso aislado, sino parte de una red que durante años había manipulado a personas mayores, debilitándolas con medicamentos y documentos falsificados para quedarse con sus bienes. Tuve que contar mi historia muchas veces ante investigadores, ante fiscales, ante personas que necesitaban entender cada detalle de lo ocurrido. No fue fácil. Hubo momentos en que mi voz temblaba al recordar cada paso de aquel plan que habían construido a mi alrededor. Pero algo inesperado ocurrió. Después de que mi caso se hizo conocido, otras mujeres comenzaron a hablar. Algunas habían pasado por situaciones similares. Otras habían sospechado algo, pero nunca habían tenido pruebas ni valor para denunciar. Mi historia les dio esa fuerza. Con el tiempo la clínica fue investigada, varios involucrados enfrentaron cargos y muchas familias empezaron a entender lo que había ocurrido con sus madres o abuelas. Y yo recuperé mi casa. Pero más importante que eso, recuperé algo que había perdido sin darme cuenta: mi voz. Meses después, volví a sentarme frente al mar, en el mismo lugar donde solía pensar cuando necesitaba claridad. El sonido de las olas era tranquilo, constante, como si el mundo siguiera recordándome que la vida continúa incluso después del miedo. Miré el horizonte y entendí algo que antes no sabía. A veces el momento más importante de la vida no es cuando alguien intenta destruirte, sino cuando decides abrir los ojos. Hoy sigo viviendo en la misma casa, ya no con miedo, sino con la certeza de que escuchar esa pequeña voz interior fue lo que me salvó. Y ahora quiero preguntarte algo a ti que escuchaste mi historia hasta aquí. Si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Gracias por quedarte conmigo hasta el final y por escuchar cada parte de esta historia. Tu compañía significa más de lo que imaginas.